Buenas noches, comunidad de Macondo. Bienvenidos a esta emisión. ¿Cómo estamos este jueves? Arrancamos Leandro e Ina a la espera de que Marco Teruggi se sume, que se nos está retrasando un pelín. Es muy trabajador el compañero, así que vamos a estar nosotros dos de momento. Hoy hay muchos temas que tocar, todos giran en torno a uno mismo, a uno solo, grande, que padece América Latina desde hace más de un año ya y que se llama Estados Unidos de América y su doctrina Don't Row. Primero, la semana pasada lo comentamos en el programa como noticia de última hora, pero bueno, amerita todo un bloque aparte, y es que, bueno, después de Venezuela, después de Colombia, después de Cuba, después de México, paralelamente con todo esto, podemos certificar que Donald Trump y todo su gabinete van a por Brasil. Bueno, era lógico que iba a suceder, ¿verdad? Por la importancia geopolítica, por el peso y por la cantidad de recursos que tiene Brasil. La designación de dos grupos delincuenciales brasileños como organizaciones terroristas es todo una declaración de intenciones que se leería como que Lula, eres el siguiente, vamos a por ti. El Departamento de Estado lo hizo justo después de la reunión de Flavio Bolsonaro con Donald Trump. Flavio Bolsonaro, para quien no se acuerda, es hijo del expresidente golpista Jair Bolsonaro y es candidato de la extrema derecha bolsonarista a la presidencia. Diríamos que es el adversario de Lula. Tenemos también la segunda vuelta en Colombia, en la que Donald Trump ya está participando activamente, nada más un poco después de que se hicieran públicos los resultados. Trump publicó un mensaje en su cuenta True Social de apoyo a Abelardo de la Espriella, el tigre, ensalzando su lucha por Colombia. En fin, el chiste se cuenta solo ahí. Y luego, noticia de hace tan solo unas horas, AMLO publicó, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, publicó una carta abierta titulada, y ese título es interesante, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Y más allá de todo lo que dice abiertamente en esta carta, que es muy potente, muy necesario, muy oportuno, bueno, pues hay muchas cosas que podríamos leer entre líneas ahí, cosa que haremos hoy en este programa. Como ven, tres temas que giran alrededor de este tumor, de este cáncer que padecemos todos, así que vamos a empezar analizándolos. Conéctense ya, súmense a esta transmisión, suscríbanse a Caras y Caretas, déjenos sus comentarios y vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, comunidad de Macondo, mientras esperamos a Marquito Teruggi. Ina, vamos a comenzar. ¿En qué orden hemos pensado en comenzar? Primero Colombia, Yo primero comenzaría con Brasil. Brasil, si te parece. Mm. Sí, podemos comenzar con Brasil. Bueno, creo que como vos estás planteando, el orden era más o menos esperable, y después de Venezuela, con el asedio a Cuba, con todo lo que ha hecho Trump contra Colombia, con México, Brasil iba a ser un factor importante dentro de su campaña de desestabilización que camina de acuerdo a lo que dice esa nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es apoderarse del hemisferio occidental como si fuera un patio, completamente un patio de ellos. Hola Marco Teruggi, ¿cómo andás? Siempre bien, y cuando los veo mejor. Muy bien, Marquito. Ya habíamos comenzado a charlar de Brasil. ¿Qué les parece si comenzamos con quizá con algo que planteó Marco Rubio en esta comparecencia que tuvo en el Congreso, donde se refirió a muchas cosas, entre ellas un fuerte énfasis en Cuba, pero también en la situación de Venezuela? Ahora, Marco Rubio hace una calificación casi que geopolítica, diciendo: el hemisferio, este continente, actualmente tenemos a casi todos los presidentes alineados, haciendo lo que Washington quiere, salvo Nicaragua, Cuba. Ustedes saben lo que pasa en Venezuela, y ubica a Brasil entre los países que no son amigos, ¿sí? Y Brasil lo plantea. Lo califica como país que no es amigo. Eso lo hace en un contexto donde Flavio Bolsonaro estaba visitando a Donald Trump,
donde se había conocido que Estados Unidos había declarado como a las bandas criminales brasileñas, el Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, como organizaciones terroristas, que ha sido la estrategia de Estados Unidos para justificar después acciones dentro de esos territorios, y además con Donald Trump amenazando con imposición, un arancel del 25%, bueno, anunció eso este martes, ¿no? Que está sopesando tomar esta decisión de poner 25% de arancel por competencia desleal, dado que Brasil viene utilizando la tarjeta PIX, que es emitida por el banco PIX, emitida por el Banco Central de Brasil, sin participación de las grandes tarjetas, las grandes casas crediticias de Estados Unidos, Mastercard, Visa, en fin, y que hoy se ha popularizado como medio de pago electrónico en Brasil. Hacía tiempo ya que Estados Unidos estaba cuestionando ese negocio y ahora directamente amenazaron con instalar este 25% de arancel, que haría además un daño importantísimo a la economía de Brasil. Entonces, en suma, en un plazo de 72 horas, Marco Rubio dice que Brasil es un enemigo, o que no es un amigo. Bolsonaro, chico, se reúne con Donald Trump, se designan como organizaciones terroristas el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital, y además se amenaza con un 25% de aranceles a Brasil por una política soberana como es emitir una tarjeta de débito para el pago de obligaciones así del consumo común y corriente de la gente. Lula salió a responder, lo hemos visto todo, primero en Goiás, después hizo otro discurso, hablando en términos cada vez más fuertes. Primero, ya acusa al pequeño Bolsonaro de traidor a la patria. Además dice que no quiere, él quería diálogo con Estados Unidos, pero de que no quiere guerra, dice, ¿no? Habla en esos términos, pero que si Estados Unidos decide no comprar, no ser más socio de Brasil, ellos serán socios de otros países, en particular pensando en China, haciendo un discurso muy fuerte en defensa de la soberanía de Brasil y calificando directamente a Marco Rubio de anti-latinoamericano y anti-cubano, señalando directamente al secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, escaló, ¿no? Escaló. Brasil quiso como pasar todo este tiempo de hostilidad de los Estados Unidos un poquito por el costado, pero al final le cayó de frente por segunda vez en lo que va del mandato de Trump. Bueno, hecha la reconstrucción de hechos, muy bien narrada e historizada, yo iría a una pregunta, que es un poco sobre un balance de cuán acertada fue la estrategia geopolítica de Lula, puesto a entrarle ahí como al debate. Que ojo, no sé cuál era la alternativa, pero para entrar al debate. Porque efectivamente digamos, la idea de Lula y la Cancillería y quienes están ahí fue, bueno, moverse como a dos aguas. Estar un poco acá y estar un poco allá. Estar un poco en los BRICS, estar un poco en Estados Unidos y mantener una suerte de autonomía que no se casa con ningún campo y que tampoco conduce mucho en América Latina, porque la verdad tampoco es que Brasil retomó mucha conducción latinoamericana, digamos. No, apostó más como para jugar, como si vos lean, como global player, no alineado, supongamos, ¿no? Con autonomía propia. Y negoció, y cuando le clavaron 50% de aranceles fue y puso las tierras raras sobre la mesa y negociaron tierras raras y llegan empresas de Estados Unidos. Quiero decir, no hizo nada en demasía radical tampoco que uno diga, mirá el nivel de conflicto que desató por sus políticas de radicalización, ¿no? No se cambió de sistema de moneda, no adoptó otro rubro financiero, no construyó una alianza defensiva de Sudamérica, nada de eso. Y aún así, le cae encima una dosis de injerencia de alto volumen y muy explícita. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido todavía de seguir manteniendo posiciones de esta naturaleza? Quiero decir, no tengo la alternativa, yo no puedo decir, no, lo que tenés que hacer es casarte con Beijing y Rusia y distanciarte de toda relación con Estados Unidos. Pero sí hay un poco una lección bastante, digamos, amarga, que es, bueno, tu margen de autonomía es como cero, porque además los PICs que vos decías, Leandro, no es que lo inventó Lula, es del 2020, que gobernaba Bolsonaro. Está bien, lo hizo el Banco Central, pero quiero decir,
no es una política revolucionaria de Lula da Silva, es una política para hacer un sistema financiero propio y nada más, y con todo lo que eso tiene. Entonces, para mí está un poco ese debate que lo hemos venido trayendo. ¿Es acertada esta política de mantenerse en esa lógica? Bueno, Lula descuidó un poco al continente también, ¿no? Ahí se hizo bastante ruido su posición con lo de Bolivia hace unos días, no sé, también si alguien quería que incentivara un levantamiento en Bolivia, pero quiero decir, hay ahí una lógica que adoptó que el resultado final, bueno, da para abrir muchas preguntas. Sí, totalmente de acuerdo y algo que es una lección para todos los países de América Latina, ¿no? De que no sirven estas reuniones con Trump, estas sonrisitas, estos regalitos, las fotos y todo lo demás, porque no hay forma de negociar tu pequeña excepción dentro de esta doctrina Donro. No puede haber excepciones. Y no sé si se han fijado, ayer Marco Rubio tuvo una intervención ante el Senado que no es que pasara con, o sea, pasó un poco desapercibida, pero ha dicho algo interesante. Ha dicho que América Latina está llena de aliados de Estados Unidos, pero hay pequeñas excepciones. Y ahí es básicamente te está dando como una lista de países por los que van a ir, sea como sea, seas un político moderado, abierto, pragmático y todo lo demás, o no. Y ha dicho Nicaragua, Cuba, Venezuela, que todavía representa ciertos problemas, dijo Marco Rubio, Brasil, que ahora que entra en en el ciclo electoral no está todo perdido, entonces básicamente está diciendo que van a ejercer toda la interferencia e injerencia que pueden ejercer, y Colombia siempre y cuando está gobernada por Gustavo Petro. Entonces te da el tipo una lista de países en los que van a intervenir y te lo está anunciando delante del Senado. Y es verdad que a partir de ahí tienes que ya como entender que, bueno, son un grupo de países que quizás deberían empezar a ver sus relaciones con Estados Unidos desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Ahí habría que analizarlo, lo daremos más adelante, la carta de López Obrador, ¿no? Que publicó hace tan solo unas horas. Pero después, hablando también de PIX, del sistema PIX, ¿no? Que bien decía Marco que fue una incorporación del Banco Central de Brasil de hace más de 5 años. Yo recuerdo esas experiencias en Rusia. En Rusia sabemos cómo es que te apaguen de todo de un día para el otro y cómo puedes encontrarte no sé, lunes, martes o cuando menos te lo esperas sin ningún sistema soberano. Cualquier país grande, cualquier país que quiere mantener una soberanía necesita tener este tipo de sistemas porque sí, hoy tenemos todo SWIFT, tenemos Visa y Mastercard. Miren lo que les ha pasado a Cuba ahora mismo con la Visa y Mastercard. Eso es lo que le ha pasado a Rusia. Pero si eres un poquito estratégico, debes tener en cuenta que estas cosas los Estados Unidos los van a usar como una herramienta más para estrangularte en el peor momento. Entonces, para joderte más profundamente, cuando no pueden con aranceles, te apagan de todo. Entonces, el sistema PIX, muy bien pensada, muy bien ejecutada. Bien por Brasil y otra vez una señal y una llamadita para todos los demás países de América Latina que son profundamente dependientes y están profundamente atados al sistema financiero que controla Estados Unidos, porque controlan todas las herramientas financieras. Y eso es lo primero que habría que hacer. Se está hablando a nivel BRICS, que sí, que los intercambios comerciales en monedas nacionales y todo lo demás, pero este tipo de sistemas es algo que te da algo de margen de independencia. Otra cosa que sale a raíz de aquí es todo este clan Bolsonaro, ¿no? Esa reunión que se produce con Trump, Bolsonaro convenciéndole a Trump para que meta arancelazo, para que declare estas organizaciones como terroristas. ¿Hasta qué punto ya pueden llamarse este tipo de Marías Corinas Machados de la vida como oposición? Porque no son oposición, son agentes
de influencia extranjera implantados en todos los países de América Latina. Entonces, ¿qué se hace con esto a nivel estatal? Muchas preguntas, ¿no? Y luego está toda esa derivada de la película que estaba haciendo Flavio Bolsonaro con el banquero este al que le está pidiendo dinero, el Dark Horse, ¿no? Que iba a salir días antes de las elecciones y que también parece ser que pues todo este viaje, toda esta reunión con Trump y el tema de las organizaciones terroristas es un poco para tapar ese mega escándalo que es básicamente la financiación ilegal de la campaña de Flavio Bolsonaro. Ahora estaba, hace un ratito, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuando publica, o sea, designa nuevas entidades a las que sanciona en Cuba, hace de esto un rato, hoy a las 6:30 de la tarde, horario Río de la Plata, 3:30 de la tarde, horario de México, y designa como entidades a sancionar desde el Ministerio de Fuerzas Armadas de la FARC hasta los CDR, todo. Termina su tuit diciendo que la administración Trump no tolerará regímenes marxistas en el hemisferio, ¿no? Que busquen amenazar la seguridad de Estados Unidos y exportar revoluciones. El planteo me parece importante señalar porque se va apareciendo, no es porque nosotros no lo hayamos visto antes, pero se va apareciendo rápidamente en estos meses, en estos meses que vienen desde que asumió Trump, pero fundamentalmente de este año 2026, al discurso fascista de los años 70, que lo conocemos bien en América Latina, en particular en el Cono Sur, ¿no? Ya no es ni hablar de promotores del terrorismo, no es hablar de, yo qué sé, ahora es, ya no vamos a tolerar regímenes marxistas, ¿no? Que es una cosa como un macartismo de Estado de los Estados Unidos. Entonces, claro, dentro de esa lógica que se aplica ahora para poner sanciones a Cuba, como se aplica en general, me parece que van progresando en el sentido de avanzando de lucha contra el narco. Recuerden cómo arranca todo el discurso, ¿no? El narco, el fentanilo que nos traen por la frontera, después las lanchas que vamos a hundir porque traen drogas desde Venezuela, el cartel de los soles, las bandas criminales, terroristas que vamos a designar a la banda al cartel Jalisco, al no sé qué en México, no vamos a tolerar gobiernos marxistas, ¿sí? Y esto es un progreso muy rápido. Entonces, todo ese discurso o todas esas negociaciones que incluso intentó Lula yendo a reunirse con Trump y mostrándole, mire cómo nosotros combatimos el delito y combatimos al primero comando de la capital y tenemos acuerdos de seguridad, o que también intentó en su momento Venezuela también. ¿Se acuerdan que cuando empezó a hacer el asedio ese naval y empezaron a bombardear las lanchas, las Fuerzas Armadas bolivarianas hicieron ataques a campamentos donde podía ser que se estuviese haciendo tráfico de drogas en la zona de la frontera de Venezuela con Colombia? Es decir, todos han intentado como deslegitimar esas excusas, porque todo el mundo se da cuenta que es una excusa. La propia Claudia Sheinbaum lo ha gestionado en cómo fue las acciones contra el Mencho, fue ahí en México, ¿verdad? Pero al final ya Estados Unidos avanza a decirte, bueno, loco, el problema acá son los gobiernos marxistas, ¿no? Y cuando está planteado así, es un momento donde la izquierda latinoamericana, y en esto Lula está comprendido, ya está. ¿Cuál es tu decisión de enfrentar este discurso? Yo lo vi a Lula en su discurso muy molesto, pero bueno, habrá que ver además cómo maneja esto de acá a la campaña. Por ahora, la decisión de Trump o la amenaza de Trump del 25% de aranceles y atacar a PIX
es altamente impopular en Brasil. Los números hablan de creo que el 78% de la población en contra de afectar PIX, de afectar esta política. Y los números en las encuestas hacia las elecciones de octubre van generando como una ventaja mucho más clara de Lula. Pero tengamos en cuenta lo que veíamos hace unos días en los números de Iván Cepeda, lo que veíamos en los números hace un poco en Ecuador. Es decir, los números están ahí, pero las operaciones de Estados Unidos han demostrado tener influencia. Honduras han demostrado tener influencia, y lo que no son las operaciones son fraudes, y lo que no son fraudes no sé qué son. Pero lo cierto es que los resultados electorales distan de ser buenos en Chile, en Ecuador, ahora en Colombia. O sea, no, tampoco, salvo México, el claro triunfo de Claudia Sheinbaum, pero es un poco anterior. No es que estamos viendo grandes victorias de la izquierda. Entonces me parece que está bueno también plantear esto. Ya se sacaron la careta. El planteo de vamos a dominar el patio trasero y acá no vamos a tolerar gobiernos que nos levanten la voz, marxistas, ¿no? En esos términos está hablando Marco Rubio. Qué complejo, porque primero hay una lógica que está rota, que es contestar a Trump con argumentos empíricos no tiene mucho sentido, digamos, porque él te dice, no se combate, acusa, ¿no? No se combate a los grupos criminales. Y vos le presentás sobre la mesa las estadísticas que lo desmienten, y en el fondo es bastante claro que es todo una suerte de envoltorio narrativo para justificar la injerencia. Pero es como contestar con la razón a una operación de injerencia, ¿no? Como que está bien, hay que hacerlo, pero no, eso no lo frena, ¿no? Acuérdense cuando pasó lo de los aranceles. Lula lo primero que dijo fue, pero si nosotros tenemos déficit con Estados Unidos, ¿cuál es la razón de los aranceles? O sea, el arancel es para reequilibrar una relación desfavorable. Si Estados Unidos tiene superávit con Brasil, ¿para qué le pone aranceles? No tiene ningún sentido. Pero estamos en un punto de la conversación donde el sentido, la razón, diría que incluso pasa un poco en las campañas políticas, está quedando como en un segundo plano, ¿no? Ya vamos a ir a Colombia, pero escuchaba a Iván Cepeda hablar durante 11 minutos haciendo una explicación muy racional de todas las cosas. Y yo decía, qué racional y qué brillante exposición del compañero presidente que quiere serlo, pero no te conmovía mucha fibra, digamos, ¿no? Y por otro lado tenés un tipo sacado con fuegos artificiales y la camiseta de Colombia. Estamos en esas tónicas, ¿no? Entonces, bueno, hay que contestar de Estado a Estado, hay que poner los argumentos sobre la mesa, pero la injerencia va a estar igual. Aunque no mandes el barco a Cuba cuando Cuba está agonizando. Quiero decir, tiene ese nivel de amargura tienen estas situaciones. La pregunta es qué hacer, digamos. O sea, porque en Estados Unidos se sacan la careta, pero nosotros, comillas, comillas, no hay mucha careta. No es que Lula en realidad es un marxista empedernida que quiere expropiar al capital, entonces dice, bueno, ¿saben qué? Ahora sí voy a expropiarlo, porque tampoco es un proyecto, digamos. Ahora sí está claro que, digamos, por lo menos pensando en Sudamérica, si Brasil no toma la batuta de conducir un proceso de integración, es muy difícil que se avance en algo. Ahora, ¿qué integración hay posible si termina siendo presidente de la Espriela? Porque esto es una fábrica de producción de monstruos, digamos. Imagínate ¿Y qué esta integración conjunción. hay por parte de Brasil a 4 meses de las elecciones también? Por eso, es Cuando pensando están en después, plena digamos, ¿no? campaña. Ahora es pensando para después, pero el mapa es paupérrimo. Tenés a un Milei, a un Cast y a un de la Espriela, a una Venezuela maniatada y a un Rodrigo. O sea, entonces yo creo que por eso Estados Unidos avanza como avanza. Ahora, ¿cuál es la gran esperanza o relativa o mediana? Que le vaya mal al Trump en noviembre para que eso le genere un contrapeso interno y eso modere su embestida. Hay que ver si le va mal, lo cual es una posibilidad probable, y si eso lo modera. Por ejemplo, para designar organizaciones terroristas tenés que tener aprobación del Congreso, pero con este Congreso, ¿quién le va a decir que no? Entonces, supongamos que, yo creo que esa es la expectativa de algunos sectores, de que disminuya su poder interno, tengan más poder sectores demócratas, con otra predisposición a abrir un diálogo con América Latina que no sea fuera marxistas rojos de América Latina, digamos, pero por ahora está en eso.
Sí, ¿Cómo les ayer, respondes, no? Con la careta sacada. Yo digo que a las operaciones de injerencia, América Latina podría responder al tener 60 millones de latinos en Estados Unidos. Entonces, esos latinos votan, a esos latinos se les podría concienciar, digamos que podemos restar a la derecha mayamera, pero ahí seguramente hay muchas personas con las que hablar, cuyas familias están en América Latina, que dependen de las remesas. Y empezando, no llamemos, no lo quiero llamar injerencia, o sea, pero de alguna forma América Latina no tiene armas nucleares, como decía Lula, no tiene armas, no hay ejércitos muy potentes, pero tiene cartas que jugar, porque tiene toda esta población dentro de Estados Unidos que genera un valor a ese país enorme. Entonces, pues algún tipo de soluciones creativas cabría esperar, no simplemente bajar las manos y decir, es que no tenemos nada y no podemos con qué responder y somos soberanos y por favor, Donald Trump, tenme algo de respeto. No lo va a tener. Entonces, tenemos que pasar esta página y pensar otras cosas. una, me parece que una cosa que podemos decir antes de ir al corte, además, es que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Trump tuvo ayer una derrota porque se votaron los poderes de guerra, ¿no? Con 215 votos, hubo varios votos republicanos. Eh, Puede ser simbólico en la medida en que no creo que en el Senado hay que ver, porque se le dieron vuelta a votos, ¿no? Por ahora es la primera derrota que tiene, que le exige poderes de guerra. En diputados, en el Senado veremos si eso se mantiene así. También con respecto a Irán, es esto. ¿Sí? Ese empantanamiento que tiene en Irán todavía permanece. Hoy mismo Trump hizo declaraciones diciendo cuando termine esto, paso por Cuba, ¿no? Hoy mismo, porque es toda una retórica así. Ahora, la estrategia fuerte es la que hay que probar, me parece a mí, Ina y Marco, ¿no? O sea, dice Lula, no pensaba ir al G7, pero voy a ir al G7 este mes, porque a partir de esto, ¿no? A dar la pelea, bueno, veremos. Creo que esa estrategia, la estrategia de Brasil parado, tratando de generar alianzas con China, para mí estaba cantada de arranque, ¿no? Que esa debía ser la estrategia. Pero bueno, las cosas son así. Con buenos modales es difícil manejar a este hombre y a este gobierno de los Estados Unidos. Hay que ver si con malos modales se los puede manejar, ¿no? Porque tampoco es con amenazas, como hizo Venezuela. Y ahí No, el hoy tema de nadie. este hombre o este gobierno creo que está muy bien planteado en la carta de López Obrador. Vamos a hablar más adelante de ella, pero como lo mencionas, digo, porque yo creo que o es una estrategia de manipulación, decir Donald Trump, yo conocía a Donald Trump y era una persona con la que se podía negociar y ahora está tomando decisiones estúpidas y básicamente cargar todos sus fracasos sobre los hombros de sus asesores imbéciles. Yo creo que es una suerte de estrategia, ¿no? Ya me salté al tema de López Obrador, pero como vemos, como que hay de momento o unas esperanzas o es un intento de manipular. A ver si Donald Trump se da cuenta porque se conoce, ¿no? Se sabe, existe ese rumor que necesita que se le dore la píldora para facilitar un poquito la negociación y que efectivamente está rodeado de halcones sin más estrategia que montar guerras. De todas maneras, vamos a la tanda y si les parece podemos seguir con esa carta y analizarla.